Continuamos en este Vigo Debate, estamos hablando de la situación de los jóvenes en la política, los diferentes incentivos que están ofreciendo algunos gobiernos pues, para mejorar el tema de la emancipación, el tema un poco de también la oferta cultural, y estabais ya en un cruce de acusaciones PP-PSOE, pero quiero seguir avanzando y os quería preguntar ya en un ámbito más local, pues un poco cómo veis la oferta cultural y quizás la política que se hace para los jóvenes en Vigo, aunque yo sé que Iria también es de Redondela. Así que máis ou menos tamén podes decir Mango de Redondela, ese é o problema. Así que, pois nada, como vedes ese tema vos? Crees que se está traballando dende os vosos concellos ben cos xóvenes ou hai moito que mellorar? Comezou. Sí, comezaste. Vale, como xa fun adiantando antes co tema do bono cultural, sí que noto unha falta por parte dos gobernos de apoiar as iniciativas culturais que se ofrecen nos distintos concellos, porque a maioría de oferta cultural de calidade provén de proxectos autoxestionados que algúns teñen que desaparecer por falta de cartos públicos e como dicía antes, que o acceso á cultura ás veces nos deixa en mans das ofertas privadas que non todas nos podemos permitir pola situación de precariedade que vivimos. E iso conleva unha falta dun tipo de ocio alternativo. Son un modelo mellorable, polo tanto, sí. no teu caso. E que se debe cambiar, Sí, potenciar... tanto no caso de Vigo, pero podese extrapolar ao resto da comarca que máis ou menos comparte ese tipo de dinámicas. Óscar? Pois creo que sí que hai unha aposta enorme por a cultura e para a cultura xoven, por mencionar, por exemplo, Vigo Cultura, que no Auditorio Municipal, as artes escénicas, todas as obras de teatro que se están realizando, esa programación cultural fortísima que existe. Recordar que este verán, nunha situación todavía de pandemia, se fixo unha aposta cultural por parte do Concello enorme, ainda, bueno, sabemos que había que estar en sillas, distancia, co complexidade que ten organizar unha xenda cultural tan potente nun momento sanitario tan complicado. Tamén por en valor que recentemente esta semana, ou a semana pasada, saliu o programa do Terraceo no Mar de Vigo, que para este verán, mencionar, por exemplo, a necesidade de poñer en valor o que supón o marisquiño a nivel cultural, deportivo, para a cidade de Vigo no verán, e que como pasa ás veces, cousas que temos e consideramos a propias non sempre valoramos. En ese aspecto, sobre o marisquiño, sí que poñer en valor a diferencia que hai entre a aportación que fai tanto o Concello como Deputación frente á da Xunta de Galicia no que é a subvención en vermello a aportación do Concello de Vigo en granate a Deputación de Pontevedra en azul o respaldo que a Xunta de Galicia lle dá ao marisquiño con todo o que iso supón no mes de agosto para Vigo, o que supón para a xuventude, é algo que vemos con naturalidade, pero que, como sabemos todos os anos, hai un run de se vai pasar algo ou non. Aquí están os datos, as cifras e o apoio que hai por parte da Deputación, do Concello e da Xunta de Galicia. Non sei se isto pasara ao mellor noutra cidade de Galicia ou noutro municipio colindante de Vigo, se a subvención da Xunta sería a mesma ou estaría aumentada. Yo quiero hacer un comentario con respecto al debate anterior, simplemente para dar un dato con el permiso del moderador. Sí, Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2011, España destruía 1.400 empleos al día. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2018, España creaba 1.500 puestos de trabajo al día. Ese fue el gran cambio que dio el gobierno del Partido Popular y ese fue el gran cambio que experimentó la sociedad española. Alguna cosa debimos hacer bien porque el PSOE se había comprometido a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy y al final no la derogó. Y eso es porque el Partido Popular hizo bien las cosas y porque Sánchez es, a la verdad, lo que los angelitos negros de Machín a la blancura. En lo referente a la oferta cultural y juvenil de Vigo, mire, este es el dato que le importa realmente a la gente más joven, que es el del empleo. Vigo todavía tiene hoy más parados que en el año 2007, que es cuando entró a gobernar el actual titular del Ejecutivo local. Pero en lo que se refiere estrictamente a la oferta de ocio y ocio cultural, ocio juvenil de Vigo, estamos hablando de una ciudad en la que en los últimos años ha habido hasta 3 concejales diferentes de juventud. La primera de ellos llegó a decir, cito literalmente, que ser joven y del PP tiene delito. El segundo dejó la cartera de Juventud en Vigo porque prefirió ocupar deportes en la Diputación de Pontevedra. Y la tercera, la actual titular del cargo, está haciendo buena aquella expresión que decía que en política hay gestiones que no pueden celebrarse
nunca. Desde luego. Dentro de esa oferta cultural y juvenil, el cierre del Vigosónico, así como el de otras instituciones culturales y de juventud contra las que el gobierno local tiene una guerra absurda, merece un capítulo aparte, porque es un auténtico cerrojazo y desde el Partido Popular reclamamos su reapertura. Nosotros siempre hemos apostado por la viabilidad de estas instituciones. Nunca nos hemos negado a dar respuesta a los problemas de los jóvenes. Siempre les hemos ofrecido soluciones moderadas, razonadas, plausibles. Y esto pasa con Vigosónico, pero como les digo, también pasa con otras instituciones, como por ejemplo el Verbum, la Casa de la Juventud, el Subeteo Castro, el Punto Joven. Todas ellas están cerradas, de hecho, de derecho o ambas cosas a la vez. Y nosotros en el PP no solo reclamamos su reapertura, sino que además exigimos que se potencien a través de un plan de atracción del talento, la cultura y la juventud, en aras del futuro de Vigo, que son sus jóvenes. Bueno, entiendo que Óscar quería responder, ¿no? Por Bueno, compañera que le... ¿Quieres apuntar algo? Tamén Sí. quero salientar que o feito de que se faga diferentes iniciativas culturais, tamén hai que ver que tipo de iniciativas culturais son e a quen estamos empregando para esas iniciativas culturais. E con isto quero dicir que me parece moi importante que nestas iniciativas culturais se fomente a cultura feita en galego e dende Galiza e nós tamén reclamamos que se volva a abrir o Vigosónico porque é un espazo no que a mocidade de Vigo pode desenvolverse artísticamente e de onde poden xurdir novas iniciativas que den vida á cultura á cidade. Óscar? Sí, sobre as cuestións de emprego a nivel estatal, algo ben ou algo máis se faría se goberna Pedro Sánchez, porque houve varios procesos electorais, entendo que algo mal fixo o Partido Popular, algo ben fixo o Partido Socialista. Unha moción de censura sobre as injusta. políticas, bueno, houve dúas eleccións despois ou non? Las hubo. Perdeu Pablo Casado 5 eleccións seguidas nun ano? No, eso es una cifra que está exagerada e tergiversada, pero en realidad el Partido Popular venía de una situación muy complicada porque el PSOE, en una coalición de perdedores, presentó una moción de censura injusta, interesada y manipulada sobre la base de una sentencia judicial que no leyeron y que no condenaba al gobierno del Partido Popular en ningún caso ni a ninguno de sus miembros. Lo que ocurrió y lo que a lo mejor sí merecía una moción de censura, y es bueno que los más jóvenes también lo sepan, fue pues, el caso Filesa, que le afectó de lleno a la financiación ilegal del Partido Socialista, y bueno, otros episodios de dudosa moralidad que acompañaron al gobierno del PSOE durante más de 13 años, que fueron los que transcurrieron desde el año 82 hasta el año 96, durante el gobierno de Felipe González. Tal vez a lo mejor les suenen familiares los nombres de Luis Roldán, Ibercorps o Mariano Rubio. Entonces, supongo que el PSOE no querrá entrar en estas disquisiciones, pero lo cierto es que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy fue el primer gobierno que aprobó un paquete legislativo de iniciativas contra la corrupción a las que el PSOE votó a todas, absolutamente a todas, en contra. Sobre Filesa, pois creo que está bastante superado neste país a cuestión de Filesa e demais que se comentou. Si vamos a centrarnos en lo cultural, pues nos vamos aquí, Filesa, son muchos hábitos a tocar, quienes temos temas, menos de 35 anos, sabemos cal é a nosa situación laboral, a dos nosos amigos, a da nosa familia, e non hai moito máis que debatir, porque que nos poida estar escoitando sabe perfectamente cal é a súa situación laboral, e nese ámbito sabemos a perspectiva de voto que en Vigo, que en Galicia, que en España ten os menores de 35 anos, e non é precisamente o Partido Popular. Sobre o tema Vigosónico, está en marcha o convenio ca Fundación Paideia para a súa reapertura. Sabemos que a concelleira se está reunindo cos grupos que están afectados, e hai que ter en conta que no contexto da pandemia, que foron 2 anos prácticamente, se pechou o Vigosónico e agora existe un novo convenio con esta fundación e a concelleira está falando cos grupos e esperamos que nas próximas semanas se materialice e siga avanzando.
Algo apuntar a oferta cultural. Sí, que en relación con la oferta cultural, a mí me gustaría que el PSOE tuviera bien explicarnos por qué cerró el Súbete ao Castro, por qué la Casa de la Juventud se está desmantelando, ese cierre cultural de esas instituciones que benefician a la juventud y que no ha sido explicado, a pesar de que hay varios grupos municipales que han llevado a pleno iniciativas en ese sentido. También el Partido Popular, con relación a la oferta de ocio nocturno saludable, pues también propuso recuperar el programa Noites Vivas, que se hacía en Vigo hasta que llegó el actual gobierno socialista, y no se ha vuelto a hacer. Entonces, claro, yo no sé qué es lo que le hemos hecho los jóvenes al gobierno local para que mantenga este frente abierto con nosotros, pero lo cierto es que el cierre progresivo de instalaciones culturales y de juventud que ha perpetrado este gobierno no se compadece con la necesidad de los jóvenes que tenemos en Vigo. Algo máis ou pechamos este tema? Bueno, simplemente vou puntualizar que non é así, que existe unha política cultural de cara a xente moza e que temos que contextualizar todo en que levamos 2 anos de pandemia, e igual que esta semana pois celebramos a Reconquista por primeira vez despois de 2 anos, paulatinamente vai seguir incrementando esa senda, esa oferta cultural que, insisto, o verán pasado, unha importantísima oferta cultural nunha situación complicadísima e que hai que poñer en valor. O Súbete ao Castro lleva cerrado desde el año 2015. Si quieres contestar, contesta, ¿eh? No, Sí, que non se trata de que se teña que manter un mismo programa cultural. Son políticas que cambian, que mudan, que nacen outras iniciativas como o Terraceo no Mar de Vigo, que debido á pandemia, pois, por exemplo, permite que se faga noutras ubicacións e que non se ten que manter sempre a mesma política cultural, os mesmos elementos ou nos mesmos programas. Existen diferentes diversificación de política cultural. Desde aquí tamén facer un chamamento a que nos poida estar vendo calquer tipo de grupo local, asociación juvenil, que se ven, pois lle pode dar certo reparo a chegarse ao Concello, a Concellería, que sabemos que son moi accesibles. Tamén estamos nos aquí desde Xuventudes Socialistas de Vigo para intermediar, recibir propostas e todo aquilo que sexa constructivo para seguir crecendo e facer ciudad como fai o Concello, pois aí estaremos para recoller todas esas iniciativas. Deixamos o tema aquí e avanzamos porque quería preguntarvos por o modelo educativo que temos actualmente, que agora vais a producir unhas reformas coa entrada en vigor da LOMLOE, e precisamente nos medios de comunicación falábase deses cambios que haberá na ESO, a partir creo que sea do vindeiro curso, sobre todo centrado no que vos vivides, no que vos percibides, por exemplo, ti que ainda estás nese modelo educativo nos podes comentar mellor, pois se crees que habría que cambiar cousas, que non se está atinando, porque vamos casi a unha nova lei por cada 4 anos, e tamén logo quería preguntaros tamén polo papel do galego que crees que debe ter nas aulas, así que Iria, veña, comenzamos contigo. Ben, eu penso que as leis educativas deben ter un cambio moito máis sustancial dos que se están procurando facer, posto que seguimos vivindo nun sistema educativo que xera man de obra para o capital, mentres que non desarrolla outras competencias para crear seres humanos que poidan vivir en sociedade e que poidan xestionar ben pois, por exemplo, a súa xestión emocional ou poder desenvolverse como persoas ao final no mundo. E algo no que sí que quero facer fincapé no tema da lingua, porque aparte eu estou me formando como docente de lingua galega e é o veto que hai sobre o galego no sistema educativo, de que hai materias que non se permiten dar en galego porque se ve máis negativo dar matemáticas en galego que en castelán. Non entendo por que é diferente 3 ao cubo que 3 ao caldeiro, non entendo. E tamén que non haxa unha vontade de desfacernos de prexuizos lingüísticos que hai sobre a lingua galega, sobre todo nos ambientes urbanos nos que estamos nós, porque ao final no rural pois pode haber máis falantes de galego, pero sí que é verdade que hai un desmantelamento dos servizos no rural e da educación tamén. Sí. Entón, iso é algo que nos parece realmente preocupante, que menores de 15 anos non saiban expresarse na súa lingua. Guille, sistema educativo?
Yo creo que sobre lo que podría mejorarse acerca de la ley educativa patrocinada por el Gobierno, pues podrían escribirse varios libros. Esa ley supone un ataque directo a la educación concertada y a la educación especial, elimina los principios de mérito, esfuerzo y capacidad que deben imperar en cualquier sistema educativo y además se carga también la categoría de vehicular para el castellano, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo así se lo venían reconociendo. Es decir, la ley supone un apoyo directo al modelo de inmersión lingüística que tienen en Cataluña, bajo un gobierno que ya ha dicho que no va a cumplir las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional acerca de dar como mínimo el 25% de las asignaturas en español. Lo primero que debe ser restituido a nivel estatal son las calificaciones numéricas en la educación secundaria que hemos conocido que se van a suprimir. Lo segundo, impedir que un alumno pueda promocionar de curso con tropecientas asignaturas suspensas. Y el sistema educativo debe recompensar la excelencia y exigir un rendimiento académico decente en el aula. Y a ello yo quiero añadir que tienen que ser bien recibidas, puertas abiertas, brazos extendidos, todas las iniciativas que contribuyan a reforzar la autoridad del profesor en el aula. Tiene que entenderse que el profesor es la autoridad, su función es enseñar y los alumnos tienen que ofrecer un rendimiento académico razonable para que puedan desenvolverse mejor de cara a su futuro. Con respecto al papel del gallego en las aulas, yo creo que Galicia cuenta con un modelo y con un sistema educativo respetado y respetable. En nuestra comunidad autónoma no existe un conflicto lingüístico como sí existe en Cataluña, donde lo han provocado los independentistas. Nosotros creemos en una enseñanza libre, en la que no se nos imponga el idioma en el que tenemos que hablar y en el que los alumnos salgan con perfecta competencia en inglés, en gallego e en español. Óscar? Ben, pois precisamente o que se fai agora é reforzar a autoridade do profesor. En caso de ter dúas asignaturas suspensas, serán os profesores que son se coñecen as circunstancias, por exemplo, circunstancias socioeconómicas ou socioculturais que condicionan en gran medida, por certo, despois de 2 anos de pandemia, por certo, despois de 2 anos de, como lle chaman coloquialmente algúns compañeiros, telecole ou programación por internet, que a veces parece como que se vai acomodando e resulta máis económica, pero renúnciase á equidade a través dese sistema. Entón, creo que é unha nova normativa educativa positiva que reforza a autoridade do profesorado e que vai a permitir que non renunciemos, que o que está facendo a Xunta, a esa eficiencia educativa e que tamén recordar os custes dos recortes que durante o goberno de Mariano Rajoy e que dende a Xunta de Galicia se fixeron en educación, e así como se recordaba antes as manifestacións que hubo en relación ao Álvaro Cunqueiro, tamén recordar as grandes manifestacións que hubo en defensa da educación e da educación pública. Por alusións, queres comentar algo? Sí, eu tamén quería comentar que non creo nese modelo educativo que fomente a competencia entre os individuos, senón que creo nun sistema educativo que fomente a colaboración, a cooperación, posto que en sociedade somos máis fortes e tecer redes pareceme importante e non fomentar esas dinámicas que ao final son consecuencia do capital e tamén, dicir que sí que hai un conflito lingüístico en Galicia e que sí que me parece que o galego é unha lingua minorizada e que dende o ensino se debe protexer esa lingua e unha lingua minorizada non se pode protexer reducindo as súas horas ou vetando o seu uso nalgúns campos educativos. E tamén que nos apostamos por un modelo de educación pública e que dende ese modelo de educación pública se tenda a mancar as diferentes diversidades que poida haber no alumnado e que haxa como unha adaptación para ese tipo de alumnado especial e que ao fin e ao cabo a educación pública é a que garante que todos sexamos iguais e non por ter uns ingresos podes acceder a unha educación de máis calidade. Guille? Yo no le quiero recitar al representante del PSOE el libro gordo de Petete acerca de los presupuestos del Estado que se aprobaron durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy, pero están ahí, son públicos y puede consultarlos cuando él quiera. En relación con el sistema de becas, la mayor partida para el presupuesto de becas que en su momento se aprobó correspondió a un gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular.
y eso es público y notorio para el que quiera verlo. El representante del PSOE habla de las manifestaciones que se hicieron contra la ley educativa aprobada por el gobierno del Partido Popular, pero no dice nada acerca de las manifestaciones que fueron más y más reiteradas en el tiempo que se hicieron contra la ley CELA, por parte de las asociaciones y representantes de la educación concertada y de la educación especial. La ley que ustedes han aprobado en el Gobierno de la Nación es un ataque directo para que dentro de 10 años no haya centros de educación especial en España. Y eso lo van a pagar las personas con discapacidad. Es una ley injusta, es una ley que debe modificarse, no porque nosotros lo digamos, que también, sino porque lo están diciendo los primeros afectados por esa ley, que son las personas con discapacidad. Sí, es que decíaseme antes en relación ao galego... Sí, iba a preguntar Cheo, pero sí, xa apuntaste. Sí, apuntei, que esquecíme antes en relación ao tema do galego. A situación do galego é complicada. Esa política pola cal desde outros partidos aposta porque os padres escojan a lengua de los niños, consideramos que non ten sentido que nunha comunidade autónoma onde existen dúas linguas ni sequera que os pais só queiran educar os seus fillos en galego ou só quixeran educar en castelá. Terán que educarse e formarse nas dúas linguas e adquirir unhas competencias e coñecer a lingua propia de Galicia, que é o galego e o castelán, tal e como reflite a Constitución e o Estatuto de Autonomía. O sea que somos constitucionalistas e autonomistas, sémolo ao 100%. En relación tamén a ese decreto que no seu día da lingua galega, recordar que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia vetara ou recordar a ilegalidade desa cláusula pola cal esa libre capacidade de os pais que escollan 100% a lingua na que queren ser educados. Evidentemente, estamos nun sistema educativo onde hai que ter unhas competencias, hai que ter un CELGA cando se adquira unha determinada titulación, entón ese discurso falaz ou demagóxico polo cal se intenta facer creer que pola liberdade. Na Constitución está a cooficialidade e que non ten que ser máis o castelán que o galego en Galicia e que temos que coñecelo, en este caso respetalo e poñer en valor que Vigo, igual que é unha cidade industrial, que a veces parece que se di con certa non moito cariño, e temos que estar orgullosos de ser unha cidade industrial, tamén unha cidade literaria, onde grandes literatos da nosa lingua galega pasaron por aquí. Entón, reivindicar o uso do galego e a mellor forma de facelo é falando. Veña, como nos queda pouco tempo, teña dous temas máis aí no orde do día, quería tocalos. O primeiro é o tema da igualdade e a violencia de xénero entre a mocidade, porque a verdade é que os datos falan por si sós. Hai un estudio recente da revista médica británica The Lancet que di que as adolescentes e mulleres nun radio de entre 15 e 19 anos din que unha de cada 4 sufriu violencia de xénero, que me parece un dato altísimo. E logo que tamén hai un crecemento preocupante, que tamén hai moitos titulares de negacionismo entre os homes máis mozos. Entón é un tema creo que preocupante, que vos afecta tamén de cheo. Como vedes este asunto? Venga, Guille, comezamos contigo. Sí, yo con el permiso del moderador quiero hacer un apunte sobre la cuestión anterior. Antes Pero de breve, abordar, por favor. muy breve, 30 segundos. Yo le quiero decir al PSOE que el Partido Popular no solo defiende que la lengua en la que estudien los hijos pueda ser escogida libremente por los padres, también defendemos que sea libremente elegido el centro donde los niños vayan a estudiar, que eso dependa de la elección de los padres y no de un código postal. Esa es nuestra posición. En Galicia tenemos pleno respeto por los dos idiomas que aquí se hablan, que son el español y el gallego. No se impone ninguno de los dos en las aulas y no hay un conflicto, ni muchísimo menos, como el que se ha generado en Cataluña, donde la situación es gravísima, donde tienen una Cataluña dividida y a los alumnos como primeros perjudicados de ese conflicto artificial que se ha generado. Nunca ha existido un problema de convivencia ni entre el catalán ni entre el español, salvo el que han creado los gobernantes de Cataluña. Y en Galicia no existe un problema de convivencia ni entre el gallego ni el español. En lo referente a la igualdad, este es un tema capital para la gente joven, la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Fue el gobierno de Mariano Rajoy el que impulsó y aprobó un pacto de Estado contra la violencia de género con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Podemos, que se abstuvo. Y asimismo en Galicia tenemos una legislación pionera en la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Incluso pionera en varios aspectos, no solo respecto a otras legislaciones de las comunidades autónomas, sino incluso a la legislación estatal. Es un tema en el que los jóvenes tenemos que trabajar y concienciar a la gente más joven sobre lo que es violencia de género, sobre cuáles son las consecuencias que eso conlleva y sobre que el hombre y la mujer son iguales en derechos y ante la ley. Iria.
Que esa muller, ademais, aquí que nos Sí. pode dar a visión máis preto da realidade. Ben, eu penso que este aumento da violencia de xénero, igual que dos delitos de odio contra persoas LGBT, é super preocupante porque estamos vendo que esas leis, por moito que se apliquen, non están funcionando de xeito na educación desa mocidade, e que hai que cambiar o noso xeito de socialización, a educación que recibe esa mocidade sobre o que son as relacións sás entre persoas e unha educación afectivo-sexual decente e tamén mudar os referentes culturais que esa mocidade ten, posto que eu estou vendo que a mocidade de agora ten os mesmos referentes culturais que tiñamos nós cando éramos máis novos, e penso que iso é un problema porque se siguen reproducindo as mesmas dinámicas e non están mudando, se cadra muda o xeito de exercer esa violencia, pois, por exemplo, nas novas tecnoloxías, pero non está vendo ese cambio sustancial na xente para que erradicar estas violencias. Óscar? Vale, pois poñer en valor en primeiro lugar o que supuso Zapatero e a Lei de Igualdade e de Loita contra a Violencia de Xénero. Foi un antes e un despois neste país, cando se cambiou a grandes líneas, pese a todo o que queda por facer, a concepción machista que existe na nosa sociedade, poñer en valor o tratamento que a Deputación de Pontevedra está facendo no ámbito feminista e de loita contra a violencia de xénero, e logo tamén, así como é necesario e importantísimo e fundamental que dende as institucións non se cuestione ni se someta a un debate a negación ou non da violencia de xénero, é innegable, é o problema máis grande que temos como sociedade, e tamén que, pese a esa importancia, non deixar de refletir a importancia que ten a conduta individual de cada quen, en este caso, como home, pois creo que é importante que aprendamos, escoitamos do que nos din as feministas, a teoría feminista, coñecela, que reflexionemos e, de outra parte, desaprender moitas condutas que, polo feito de ser homes e estar criados nunha sociedade patriarcal, adquirimos e que creo tamén temos que desaprender moito e aplicar moito e reflexionar. Quedanos 30 segundos para cada un, así como unha intervención final deste tema ou algo así que querades apuntar, porque íbamos a tratar tamén o tema das redes sociais, por exemplo, a saúde mental, así que o sinto, pero me quedan 30 segundos, así que venga, Guille, a intervención final. Muy rápidamente, yo quiero decir que el Observatorio contra la Violencia de Género fue creado en el año 2003 y lleva la firma del ministro Ángel Acebes, que es del Partido Popular, y que la Ley de Igualdad de Oportunidades también se aprobó en el año 2003 bajo el gobierno de José María Aznar. El Partido Popular ha demostrado que cuando gobierna sabe hacer las cosas bien, por lo tanto estamos preparados, lo haremos bien y los ciudadanos pueden confiar. Iría. Ben, dende o Bloque Nacionalista Galego e dende Galiza Nova posicionámonos como feministas convencidas que queren erradicar esta violencia de xénero na sociedade, máis alá do que son as pinceladas e as máscaras, o pinkwashing, o purple washing, que as violencias non se solucionan pondo unha bandeira de arcoíris ou invitando a unha muller o 8 de marzo a falar das súas cousas de muller, senón que se solucionan todos os días con políticas efectivas e dando espazo ás compañeiras para que denuncien estas violencias e para que traballen para que se sean erradicadas. E Óscar? Nada, para rematar, poñer en valor que o PSOE é feminismo, o feminismo tamén é PSOE, que o demostra cando se só votaran as mulleres ou contabilizáramos o voto das mulleres, sempre hubiéramos gañado todas as eleccións, por algo será moito por facer, moito por aprender das mulleres e do que diga o feminismo, pero nese aspecto creo que o PSOE é onde máis bandeira e onde máis orgullo sentimos. Pois Óscar, Iria e Guille, grazas aos tres por estarse con nos aquí neste Vigo Debate. Espero que pasades un bo rato e xa falaremos noutra ocasión, que hai moitos problemas para a mocidade. Moitas grazas aos tres. Gracias. Gracias. Aquí o deixamos, a semana que ven máis Vigo Debate. Adeus, boa semana.